Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Indicio de comisión de delitos: José Domingo Pérez Gómez, señor Rafael Vela Barba, María de los Ángeles Álvarez Camacho, Zoraida Ábalos Rivera, Gustavo Gorriti, Jorge Ramírez Ramírez, Silvana Carrión Ordinola, Pablo Sánchez Velarde. El informe concluye que fue lesivo. El informe final no solo expone un conjunto de irregularidades jurídicas y financieras, sino que también denuncia un modelo de impunidad institucionalizada que vulnera los artículos 44 y 45 de la Constitución. Y también, por supuesto, se exhorta al Pleno del Congreso a aprobar el presente informe como una defensa de la legalidad, la transparencia y, sobre todo, señor presidente, la soberanía del Estado peruano frente a la corrupción transnacional. Han votado a favor 72 congresistas, 11 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobado el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante. Muchas gracias, señor presidente. Traigo ante ustedes, estimados colegas, el informe final de la Comisión Investigadora que se encargó de investigar todo lo relevante a el acuerdo de colaboración eficaz suscrita entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Señor presidente, solicito la autorización para proyectar unas diapositivas. Autorizado. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Muy bien, señor presidente. Como se sabe, la comisión investigadora fue creada en el marco del artículo 97 de la Constitución Política y el artículo 88 del Reglamento del Congreso mediante la moción número 15.431, aprobado por el Congreso con más de 92 votos a favor. En el ejercicio de esta función constitucional de control político, la comisión desarrolló una investigación que comprendió la revisión de toda la documentación que nos pudo proveer tanto el Ministerio Público, la Procuraduría ad hoc, la Contraloría y el Poder Judicial, así como la declaración de más de 25 comparecientes ante la comisión. Como objetivo tuvo el analizar la negociación, la homologación y ejecución del acuerdo y determinar los posibles perjuicios al Estado peruano y evaluar la legalidad y legitimidad de los beneficios otorgados. De la misma manera, señor presidente, también se elaboró el informe final que en esta tarde paso a sustentar, orientado a esclarecer la legalidad, legitimidad y los efectos lesivos del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú. Siguiente, por favor. Bien, paso a sustentar los vicios que se encontraron, señor presidente. Siguiente. Primer vicio: ámbito restringido del acuerdo. Solo comprendió, como se sabe, señor presidente, 4 proyectos, pese a que la Contraloría General de la República, al momento de la celebración de este acuerdo, ya había informado públicamente que se habían encontrado situaciones irregulares y con graves vicios de corrupción en más de 21 obras. Como se sabe, señor presidente, solamente se incluyeron en el acuerdo de colaboración eficaz las obras de Costa Verde Callao, Evitamiento Cusco, Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y la línea 1 del Metro de Lima. Y con ello, presidente, se impidió la investigación y además que se pueda evaluar integralmente todos los posibles actos de corrupción y los daños ocasionados al Estado en las diferentes obras. Siguiente. Segundo vicio: el incumplimiento de la entrega de la información. Odebrecht no entregó los sistemas Drausis
y Midway Day, incumpliendo así el compromiso asumido tras la homologación del acuerdo. Como se sabe, señor presidente, estas plataformas fueron utilizadas para registrar y administrar los pagos ilícitos realizados por la empresa. Según el informe, pese a que la entrega de esta información era fundamental para poder esclarecer los hechos de corrupción e identificar a los responsables, Odebrecht no cumplió con proporcionar dichos datos después de la homologación del acuerdo, afectando obviamente las investigaciones y el acceso a las pruebas. Siguiente. Tercer vicio, exención ilegal de la pena. Se otorgó, señor presidente, una exención de prisión a exfuncionarios de Odebrecht sin cumplir con los requisitos del artículo 475 del Código Procesal Penal. Según el informe, señor presidente, este beneficio fue concedido de manera indebida, generando un trato privilegiado que no encontraba respaldo en la normativa vigente y que afectó el principio de legalidad que debe regir la actuación de todas las autoridades involucradas en un proceso de colaboración eficaz. Siguiente. Cuarto vicio, exoneración ilegal de sanciones administrativas. Odebrecht fue indebidamente excluida de las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Procesal Penal y la Ley 30.424, que regulan la responsabilidad administrativa de las empresas por determinados delitos. Según el informe, esta exoneración otorgó a Odebrecht un beneficio no previsto por la ley y limitó la posibilidad de imponer sanciones destinadas a proteger el servicio público y prevenir futuras conductas ilícitas. Siguiente. Quinto vicio, inaplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Se dejó sin efecto los impedimentos del artículo 11 de la Ley 30.225, beneficiando indebidamente a Odebrecht. Según el informe, esta decisión permitió que Odebrecht recibiera un beneficio que no le correspondía, favoreciendo su participación en actividades económicas vinculadas al sector público, pese a los antecedentes de corrupción que motivaron la investigación. Siguiente. Sexto vicio, aplicación indebida del principio de progresividad. Se permitió la entrega gradual de pruebas y la incorporación posterior de nuevos hechos delictivos del acuerdo. Según el informe, señor presidente, esta modalidad no prevista en la ley otorgó ventajas excesivas a Odebrecht y redujo las exigencias que normalmente deben cumplir los colaboradores eficaces para acceder a beneficios legales. Siguiente. Séptimo vicio, la exclusión arbitraria de la Ley 30.737. Se inaplicó esta ley para garantizar el pago inmediato de la reparación civil, eximiendo a Odebrecht de depositar en el fideicomiso de retención y reparación el dinero obtenido por la venta de sus activos. Esta decisión, señor presidente, señores colegas, redujo las garantías de cobro a favor del Estado y otorgó a la empresa un beneficio que afectó la efectiva recuperación de los fondos públicos comprometidos. Siguiente. Octavo vicio. Se aplicaron indebidamente fórmulas de la ley. Se inaplicaron fórmulas de la Ley 30.737 para reducir la restitución debida por Odebrecht. Por los 4 proyectos, por lo menos, si es que aceptamos la teoría que solo 4 proyectos debieron haber ingresado en este acuerdo, la reparación civil, según la ley, debió haber sido de 1.320 millones de soles, pero solo se fijaron en 610 millones, generando una deuda de restitución de alrededor de 710 millones de soles. Siguiente. Noveno vicio,
Perjuicio económico del Estado. La reparación civil solo consideró la restitución, omitiendo gravemente la indemnización por daños, generando una deuda adicional que aún, señor presidente, está pendiente. Esto también, presidente, esta omisión habría generado un perjuicio económico adicional, ya que el Estado no solo tenía el derecho de recuperar los montos indebidamente obtenidos por la empresa, sino también ser compensado por las consecuencias económicas derivadas de los actos de corrupción. Pero esto, presidente, no se produjo en el acuerdo de colaboración eficaz. Siguiente. 10º vicio. La reparación se fraccionó, señor presidente, sin sustento legal, destinándose solo 80 millones, pese a existir fondos suficientes para el pago total. Como ejemplo, se señala que de los aproximadamente 4.500 millones de soles obtenidos por la venta de la hidroeléctrica Chacya, solo se destinaron 80 millones al pago de la primera cuota, cuando habría sido posible cubrir la totalidad de los 610. 30 minutos. Acordado, señor presidente, por la reparación civil. Yo le voy a rogar muchísimo, señor presidente, esto es un tema de interés nacional. Le ruego, presidente, por favor, terminar, ya me falta poquito. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Perdón, siguiente. Congresista, ¿qué tiempo va a demandar eso? 2 minutos. 2 minutos. Por favor. Indicio de comisión de delitos. José Domingo Pérez Gómez, exfiscal. Se le atribuye en este informe la comisión del delito de prevaricato a título de autor, encubrimiento personal y encubrimiento real a título de autor, delito de omisión de actos funcionales y usurpación de funciones a título de autor. Señor Rafael Vela Barba, se le atribuye el delito de encubrimiento personal y encubrimiento real a título de autor y en calidad de cómplice primario, delito de prevaricato en calidad de cómplice primario. María de los Ángeles Álvarez Camacho, delito de prevaricato a título de autor. Zoraida Ábalos Rivera, delito de abuso de autoridad a título de autor, delito de cohecho pasivo específico a título de autor, delito de omisión de actos funcionales a título de autor, el delito de encubrimiento real a título de autor. Gustavo Gorriti, delito de cohecho activo genérico a título de autor, delito de tráfico de influencias a título de autor, delito de obstrucción a la justicia a título de autor. Jorge Ramírez Ramírez, delito de omisión de actos funcionales a título de autor. Silvana Carrión Ordinola, delito de omisión de actos funcionales a título de autor. Pablo Sánchez Velarde, delito de cohecho pasivo específico a título de autor, abuso de autoridad a título de autor. Presidente, aquí también no se ha mencionado, pero hay que recordar que se archivaron diversos procesos de colaboración eficaz y además se archivaron las investigaciones por defraudación tributaria que la SUNAT ya había abierto contra Odebrecht. Eso también ocasionó un grave perjuicio al Estado peruano. Siguiente. Conclusiones y recomendaciones. Presidente, el acuerdo de colaboración eficaz, el informe concluye que fue lesivo al por lo que el informe final no solo expone un conjunto de irregularidades jurídicas y financieras, sino que también denuncia un modelo de impunidad institucionalizada que vulnera los artículos 44 y 45 de la Constitución. Se recomienda una revisión integral y la anulación judicial parcial del acuerdo, la apertura de procesos disciplinarios y penales contra los funcionarios involucrados, la reforma del marco legal de colaboración eficaz, establecer una comisión de seguimiento parlamentario permanente que supervise los acuerdos de colaboración y también, por supuesto, se exhorta al Pleno del Congreso a aprobar el presente informe como una defensa de la legalidad, la transparencia y sobre todo, señor presidente, la soberanía del Estado peruano frente a la corrupción transnacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. Sí, adelante.
Congresista Edgar Tello Montes. Sí, gracias, señor presidente. Quiero aprovechar este espacio para pedir que se ponga a poner en agenda el proyecto de ley 3813, el 30 y 35% de los trabajadores administrativos. De igual manera también el proyecto de ley 10384-2024 que propone la modificación a la ley ANIN, ley 31841, y también el proyecto de ley 4581 de la creación o la declaración de interés nacional, la creación de la Universidad Autónoma de Conchucos en la provincia de Pomabamba, región Ancas. Muchas gracias, señor presidente. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria. Señor presidente, como lo había señalado, hagamos un acto de defensa de nuestra institucionalidad, de nuestro país, de nuestra soberanía, votando a favor de este informe que va a ser, como corresponde el trámite, evaluado por el Ministerio Público. Ellos determinarán luego en los procesos correspondientes que esto derive, pero como Parlamento hemos cumplido, presidente, con este acto de control político. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Américo Gonza y luego el congresista Luis Aragón a fin de cerrar este tema. Muchas gracias, presidente. Presidente, es harto conocido que la trama corrupta de Odebrecht implantada en los últimos años por esta empresa no solo se configuró en base a un tema de corrupción por funcionarios públicos, donde estuvieron involucrados presidentes de la República, ministros, altos funcionarios. Presidente, donde hay un acto de corrupción hay como mínimo dos actores, el corrupto y el corruptor, presidente. Y entonces lo que hemos visto aquí es que este equipo Lavajato, aparte de encubrir a Odebrecht, que no investigó a Odebrecht, que más bien se puso a defender los intereses de la empresa privada y no los intereses de los peruanos, y encima se han hecho ver... 30 segundos más para que culmine. Presidente, entonces para concluir, la estafa del equipo Lavajato, por un lado, donde debería estar sancionado estos jueces y fiscales que apañaron a Odebrecht en vez de sancionarlo. Pero, presidente, en este proceso que ha durado 10 años, con 100 personas trabajando en equipo, que no ha logrado nada, no se ha logrado encauzar a ningún empresario privado, presidente. Además, no se ha encauzado a jueces y fiscales que formaron parte también de esta trama corrupta. Gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón. Señor presidente, muchas gracias. Creo que es la oportunidad, señor presidente, para que el Congreso de la República tenga que aprobar este informe final, que es claro, es contundente respecto a la responsabilidad de ex magistrados, jueces, fiscales, todo tipo de personajes que sabemos bien han estado a la luz de los hechos como resultado de la investigación, del trabajo realizado, vinculados a temas de corrupción. No quiero ahondar más detalles, presidente, pero considerando que no puede haber impunidad sobre toda esa gente, es necesario que pueda aprobarse ese informe final, señor presidente, con todo el peso de la ley que tenga que caer en un futuro sobre esos exfiscales o fiscales o funcionarios públicos que han contribuido con la corrupción, señor presidente. Pediría 30 segundos, presidente, por favor, para finalizar. 30 segundos para Gracias, que finalice. presidente. Y en tal sentido, el Congreso de la República tiene la oportunidad de generar un precedente aprobando este informe. Presidente, disculpe, pero la presión que tenemos es digamos, alta y por favor, hemos solicitado un acta virtual en favor del proyecto de ley número 5262, ley de creación del distrito de Tambo del N, en la provincia de la Convención, región Cusco, por favor, que pueda ser priorizado. Muchas gracias, presidente. Sí, pero señor congresistas, por favor, les voy a pedir que nos ciñamos al tema, porque si no todos van a hacer
un tema de querer ser aplaudidos por afuera, diciendo que aquí se han sacrificado. Y eso no es correcto, colegas, de ninguna manera, y peor todavía con proyectos cuestionados entre Junín y el Cusco. Le parece bastante que no hagamos ese tema de esa cuestión de Estado. Con esa salvedad, doctor Edwin Martínez tiene la palabra. Yo quiero felicitar al congresista Alejandro Muñante. Parece que con esto podría acabarse esa era gorritiana que ha enfermado tanto al pueblo, con supuestos grandes fiscales, el arequipeño José Domingo Pérez y toda esa lacra de fiscales que lo único que han hecho es la foto, el portal en los periódicos, ganarse rentas ajenas y al final entregar la obra pública del Perú a empresas corruptas como Odebrecht, a políticos corruptos como en ese entonces el gran cholito Alejandro Toledo, el cholo sagrado era, ¿no? Y los que le sucedieron, Humala, Susana Villarán, todos los javiercitos hoy caen por sus delitos. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, bueno, yo estoy de acuerdo con el informe final. Creo que el congresista Muñante ha hecho un gran trabajo. Todos sabemos, señor presidente, la empresa Odebrecht se llevó todos sus activos, señor presidente. Y al Estado peruano, ¿cuánto perjuicio ha generado? Y los fiscales que han llevado este caso, señor presidente, por supuesto, han hecho tremendo daño al Estado peruano y a todos los peruanos. Es más, si no fuera por el Tribunal Constitucional, señor presidente, de todos hemos sabido que el acuerdo que han firmado la Fiscalía, bueno, agradecemos a los magistrados del Tribunal Constitucional que dieron, señor presidente, que todos los peruanos sepamos que hemos sabido la verdad. La verdad, creo que el congresista Muñante ha hecho un trabajo imparcial, un trabajo objetivo. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria. Muchas gracias, señor presidente. Hagámoslo por el Perú. Votemos a favor. Muchas gracias. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 72 congresistas, 11 en contra y 2 abstenciones. Más a favor Arriola, Vergara, Trigoso y Barbarán. Ha sido aprobado el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria, que se encargará de investigar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú, y los efectos lesivos que dicho acuerdo haya generado en desmedro de los derechos e intereses del Estado peruano. En consecuencia, señores congresistas, se tramitará a las instancias correspondientes. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.